Hoy hemos vivido la tercera etapa de la Volta a Catalunya 2017. Ha sido una etapa de 188 kilómetros con la subida encadenada a dos puertos de primera categoría al final de la etapa. El último de ellos, La Molina, se subiría dos veces. La etapa empezó con la noticia de que al equipo Movistar se le iba a sancionar a todos los corredores con la penalización de 1 minuto a cada uno de ellos, por lo que Alejandro Valverde en ese momento dejaba de ser líder de la carrera. A mí, como os dije ayer, la sanción me parece un poco surrealista, ya que viendo las imágenes se ve perfectamente que Movistar no gana absolutamente ninguna ventaja en esa contrarreloj por los toques de rojas. Yo creo que las normas están para interpretarlas y aquí los jueces creo que no han sido muy coherentes, que digamos. Y lo peor es que van a sembrar un precedente que a partir de ahora pues puede ser un poco peligroso, ya que a partir de ahora cualquier pequeño toque para evitar un accidente sin empujar a un compañero pues se podrá denunciar. Pero bueno, esto es lo que hay y veremos a ver cómo evoluciona esto. La fuga del día estuvo formada por 4 corredores que recorrieron casi 120 kilómetros, llegando a tener casi 7 minutos de ventaja con el pelotón, siendo el último de ellos cazado a poco más de 10 kilómetros de meta. La carrera hoy, con la noticia de la sanción a Movistar de 1 minuto, yo creo que modificó un poco la estrategia de los equipos, ya que el tiempo a recortar a Valverde ya no era tanto, por lo que se podía tomar esta etapa con un poquito más de relajación, sin arriesgar tanto y esperar a la etapa reina para abrir las máximas diferencias posibles. En un determinado momento parecía que íbamos a vivir un guión clásico, con el tren del Sky tirando a un ritmo bastante alto para propiciar al final de la etapa el ataque de Froome o alguno de sus gallos, pero a 8 kilómetros de meta Contador puso a tirar a Harlinson Pantano para endurecer un poco más el ritmo. Yo sospecho que Alberto vio que Froome no iba fino. Además, sabía que si no se endurecía más el ritmo a final del puerto, sabía que con corredores bastante más potentes que él no iba a tener nada que hacer, ya que era un final poco exigente, por lo que tenía que provocar el mayor desgaste posible. Y si quería atacar, pues tenía que atacar pues lo antes posible también, para coger los metros de ventaja suficientes como para poder irse en solitario, llevarse la etapa y llevarse la bonificación. Pero a 6 kilómetros de meta, en una zona un poco más suave, atacó Carlos Verona, hizo un buen ataque y ahí Pantano dejó la responsabilidad al Sky. Con lo cual, al no salir Alberto Contador a este ataque e intentar irse con él, pues aquí se fueron al traste todas las posibilidades de llevarse etapa de Alberto Contador. Ya con el equipo Sky cogiendo el ritmo de la carrera y dejando tiempo para que los corredores más potentes cogiesen aire y se relajasen un poco, ya la carrera estaba claro que se iba a decidir entre los corredores más potentes, con más potencia en la montaña. Al final también pudimos ver que el ritmo que impuso el Sky no era un ritmo para propiciar el ataque de Froome, ya que por ningún lado se vio, y se vio al final que entró un poco más retrasado, que no estaba fino, sino era un ritmo para intentar que los que fuesen a atacar no consiguiesen apenas diferencias. Digamos que era un ritmo disuasorio para no provocar, no facilitar el ataque de ningún rival directo. Al final, en los últimos 500 metros, atacó Dan Martin, al que le siguió muy bien la rueda Alejandro Valverde, con el que consiguieron unos metros de ventaja que al final fueron decisivos para que estos dos corredores se disputasen la etapa entre ellos. Y aquí Alejandro Valverde mostró que es el corredor que tiene más potencia en la montaña, es el más fuerte en estos finales, y terminó rebasando a Dan Martin por el exterior, llevándose la etapa y la bonificación. De esta manera Valverde se desquita un poco de esta injusticia que le han hecho con su equipo y con esta penalización de 1 minuto, y muestra también que está en un estado de forma realmente impresionante, ganando prácticamente todo en lo que ha participado hasta ahora, y habrá que ver si es capaz de seguir así y darnos una exhibición el viernes en la etapa reina. También hemos visto a un Alberto Contador que, como ya hemos dicho otros días, pues yo le veo muy bien de fondo. Le falta quizás un poquito de potencia para poder disputar estas etapas, ya que hoy por hoy hay bastantes corredores que tienen más potencia que él.
Pero bueno, lo dicho, con este buen estado de fondo, con esta buena resistencia y poco a poco cogiendo pues un poquito más de tono y un poquito más de potencia, habrá que ver lo que hace en el Tour y sobre todo habrá que ver lo que es capaz de hacer este viernes en la etapa reina. Por su parte, Froome hemos visto que le falta un poco de ritmo de carrera, que al final no ha estado ahí, ha perdido un poco de tiempo con Contador y con Valverde. Pero bueno, también hay que ver cómo llega a esta etapa reina Froome, a ver si estos días ha cogido ritmo de carrera y si llega fuerte para la etapa reina del viernes. Mañana tenemos etapa más propicia para sprinters de 194 kilómetros previa a la etapa reina del viernes, que lo más probable ya sabemos que es que el viernes sea una etapa decisiva y sea una etapa donde se decida la carrera, por lo que mañana tiene pinta de que muchos corredores van a intentar recuperarse y desgastarse lo mínimo. Así que mañana, queridos amigos, estaremos por aquí viendo el resumen de esta etapa, así que sin más nos vemos en el próximo programa.